Bueno, empezamos entonces ahora con la parte de preguntas. Aquí las tengo, voy a ir leyéndolas. Algunas personas han hecho preguntas muy específicas y puntuales sobre casos delicados y personales. Entonces, les pido a esas personas que mejor me escriban a través de Ana María o el mail que les di para poder ayudarlos de forma mucho más efectiva. ¿Okay? En general voy a responder las preguntas de todos, van varias de las preguntas en la misma línea, pero les repito, aquellos que me han hecho preguntas sobre qué hacer específicamente con el tema de su esposo o de sus hijos o temas un poco más delicados, sí les pido que por favor me escriban y yo con mucho gusto les respondo, porque creo que no todo el mundo tiene que entender el contexto de estas situaciones más delicadas. ¿Ok? A ver, una de las preguntas que hacen varias veces es el tema de la madurez. Dicen que cómo hacer para que una persona madure si solamente hay que esperar que pasen los años. No, el tema de la madurez es algo que tiene que ver con los años y con la experiencia, pero que también se enseña. ¿A qué me refiero? Es bueno que la persona tenga responsabilidades. Cuando una persona tiene responsabilidades, madura mucho más rápido. Hay responsabilidades para todas las edades. Se dice que hay actividades que pueden hacer niños de 6 años o 7 años, hay responsabilidades que se le puede dar a niños de 10 años o 12 años, entonces hay bastante material. Yo les invito a que busquen en internet o consulten en los colegios de sus hijos sobre qué tipo de actividades es bueno que los hijos hagan a ciertas edades, ¿no? Si no estamos hablando de un niño, porque la pregunta no me han especificado la edad, siempre denle a la persona responsabilidades que vayan desde cosas muy sencillas hasta cosas más complejas y dejen que la persona también se equivoque y asuma las consecuencias. A veces no damos responsabilidades porque nos da miedo que se equivoquen o porque nos da miedo que el error no pueda ser superado y en el fondo no, es no ayudar a que justamente la persona madure, ¿no? Acordémonos de nosotros mismos, de nosotras mismas cuando hemos sido más pequeños y nos han dado responsabilidades o cuando hemos hecho las cosas de una manera no tan buena, a veces hemos aprendido muchísimo más de nuestros errores que justamente de haberlo hecho tan bien. Entonces no tengamos miedo de que otras personas asuman responsabilidades sencillas y poco a poco le vas dando responsabilidades más complejas, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como que un niño de 10 años ya comience a tender su cama, que termine de comer y levante sus platos y los lleve al lavaplatos, o de repente estamos hablando de personas adultas, que las personas adultas se encarguen de cosas de la casa o cosas también en el trabajo. Como les digo, la pregunta no me especificaba en qué ámbito es, ¿no? Son cosas de la casa que alguien adulto haga un menú y vaya al mercado y compre los ingredientes de lo que se necesita para toda la semana, ¿no? Al principio se va a olvidar cosas, no le va a alcanzar la plata, vas a tener que cambiar de recetas. Son cosas que pasan, pero no es nada grave, no es un drama. Y poco a poco la persona aprenderá a no olvidarse, a ser mucho más ahorrador, a entender más qué significa hacer un menú balanceado y cosas así de sencillas, ¿no? Entonces sí les digo que la madurez está muy ligada a la responsabilidad. Si a chicos de 20 años les dan responsabilidades grandes en casa, van a tener más posibilidades de que maduren, ¿no? Otra pregunta que me hacen y la repiten bastante es el tema de la autorregulación. La autorregulación viene a ser el contenerse. A veces da miedo usar esta palabra en la actualidad porque se promueve mucho más el que explotes, te expreses, saques todo lo que tienes adentro. Y ojo que no son palabras que se oponen, ¿okay? Se complementan. ¿A qué me refiero? Autocontrolarse es ser asertivo, ser prudente, es decir, en qué momento yo voy a expresar lo que estoy teniendo en mi interior, es decir, con qué personas y en qué grado. Eso es la autorregulación. Si estoy muy molesto y llego a mi casa, no tengo por qué gritarle a mis hijos o a mi esposo o a mi esposa que se aguanten porque soy una persona iracunda. No, es como decir que, ¿por qué tienen ellos la culpa de que yo no me sepa controlar? Y hay consecuencias. A veces creemos que no hay consecuencias y que la gente se va a superar rápido y que es parte de la vida. Y no, a veces podríamos evitarle un mal momento a personas que queremos o a personas con las que nos relacionamos. A veces son temas laborales y uno llega cansado y está como de mal genio porque tiene sueño, porque durmió mal o porque tiene otras preocupaciones y no es justo que tampoco la gente con la que trabajamos tenga que aguantarnos porque así somos. Ya, la autorregulación va en esa línea, es decir, controla.
Controla tu mal genio, controla tu falta de sueño, controla tus preocupaciones, y no, como les digo, al polo de que nunca expreses nada, porque eso no es autorregulación, eso ya de alguna manera sería un bloqueo, sino en la medida en la que le hagas bien a las otras personas y sobre todo a ti mismo, ¿no? O sea, autorregularse no es ponerse un freno y bloquearse, es justamente regular. Les pongo un ejemplo, es como tener el volumen súper alto, no se trata de que lo pongas en silencio, sino regúlalo, para que no aturdas a las personas que tienes a tu alrededor. ¿Okay? Otra pregunta que me hacen, lo repiten 2 veces, es cómo tratar con inteligencia emocional a personas que tienen algún trastorno psicológico. Me ponen una persona que tiene bipolaridad y otra persona que también parece que tiene problemas de ira. Entonces, primero, si son personas que ya están diagnosticadas, tienen ustedes que hablar con sus médicos, con sus psiquiatras o sus psicólogos, y les pregunten cómo los trato. El psiquiatra te tiene que dar pautas para tratar a tu hermana, a tu mamá, a tu hijo o a la persona con la que tú te relacionas más cercanamente y que está teniendo un trastorno psiquiátrico. No la puedes tratar como si no tuviera un trastorno, porque no te va a reaccionar de la misma manera como si no lo tuviera. Entonces, es como frustrante a veces, pero también tiene que ver mucho con sentido común, ¿no? Es como una persona que tiene hambre, tienes que darle de comer. Una persona que tiene un trastorno psiquiátrico, que tiene bipolaridad, que tiene depresión, que tiene ataques de pánico, tienes que darle lo que necesita para que esté tranquilo. No lo trates como si no tuviera el ataque de pánico, no lo trates como si no fuera bipolar, no lo trates como si hubiera salido la depresión, no es real. Entonces acuérdense que una de las características de la inteligencia emocional es ser realistas, ver la realidad como es en verdad. Busquen ayuda a través de los especialistas a los que están llevando a estas personas. Ellos les pueden dar mucho más pautas de manejo que yo, porque son casos específicos. Entonces, no tengan miedo de preguntar exactamente qué es lo que pueden hacer. ¿Okay? Me preguntan también 2 veces o 3, ¿cómo puedo unir yo mi profesión o las herramientas de inteligencia emocional con temas espirituales y si es que yo hablo de Dios con las personas con las que trato en temas de coaching o psicología? Sí se une, o sea, somos una unidad. La parte espiritual es parte también de nuestra mente y también de nuestro cuerpo. Somos una unidad, me refiero a que no es que cuando yo estoy dando sesión psicológica me estoy centrando exclusivamente en la parte psicológica de la persona o yo solamente le estoy hablando de criterios psicológicos. No, le estoy hablando en todos los ámbitos. Muchas veces para bajar la ansiedad, a la persona le recomiendan que haga ejercicio. Muchas veces para bajar la tristeza o la depresión a la persona sí le recomiendan que tenga un espacio espiritual. Entonces, si nos damos cuenta, la persona funciona mejor, porque me preguntan también cómo hacer para que funcione mejor las relaciones, en la medida que tiene estas 3 áreas más equilibradas y se ve por todos lados, ¿no? Uno dice, ¿qué hacer para mejorar la relación con mi esposo? Empieza por algo físico, hagan algo juntos, salgan a caminar, salgan a correr, salgan a nadar, salgan a jugar un vóley, salgan a hacer algo juntos. Es algo físico, ¿no? Alimentación, ejercicio, es lo más básico y lo que te recomiendan por cualquier lado, ¿no? A nivel psicológico, ¿no? De alguna manera también es buscar tener ideas como que con fundamento, usar mucho el sentido común. Entonces, eso te ayuda también a tener una psicología más sana. Y cuando uno usa el sentido común, las emociones también están más reguladas, ¿no? Y a un nivel espiritual, rezar. A veces queremos tener una relación con Dios sin rezar, porque no alcanza el tiempo, porque es muy difícil, porque no hay silencio, porque me quedo dormido, y cada uno tiene siempre motivos por los que de verdad no le es tan fácil a veces encontrar el tiempo o la forma de rezar. La verdad no hay otra forma. Me preguntan varias veces cómo hacer para crecer a nivel espiritual. Rezar. No es tan complicado. Puedes rezar con la Biblia, puedes rezar el Santísimo, puedes rezar tu rosario. Hay muchísimos medios que la Iglesia propone. Me preguntan también si es que la madurez emocional tiene que ver con la madurez espiritual y la respuesta es que de todas maneras tiene que ver. Una persona más madura en la fe se maneja mejor emocionalmente, es más consciente de las emociones que tiene, es más consciente de las emociones de los demás. Entonces yo sí los motivo a que
a la par, como están siendo más conscientes de sus emociones, cómo regularlas y cómo entender a los demás, busquen también más espacios espirituales, porque sí influye. Una persona que está en paz con Dios, está en paz con sus emociones y se relaciona más tranquilamente con los demás. Otra pregunta que me hacen es cómo tratar con empatía a gente que no tiene empatía con uno, ¿no? Y ya me ponen el caso del esposo, me ponen el caso de una hermana, me ponen diferentes casos. La empatía empieza por uno. Acuérdense que no se trata de que el otro sea empático para que yo sea empático. No, es como, empieza a entender que a esa persona le cuesta entenderte. Puede ser, hay gente que tú te acercas y dices, no me capta, no se da cuenta, por ahí no va. Entonces tienes que empezar por eso, decir, oye, con esa persona no hay mucha empatía, significa no es natural y no fluye y no me es tan cómodo relacionar. No es que tú estás en crisis, no es que el otro es una mala persona, no es que ha pasado algo, sino que tenemos que ser realistas. No vamos a tener la misma comodidad, naturalidad y empatía con todas las personas que nos rodean. Hay personas con las que se nos va a hacer mucho más fácil y hay personas con las que nos va a resultar una exigencia relacionarnos. No tengamos miedo a la exigencia ni exageremos. Es decir, esforcémonos por llevar una buena relación, pero tampoco esperemos que sea súper simpática, natural y todo, porque hay formas y personalidades que siempre van a ser más difíciles de relacionarse, ¿no? Sí tiene que ver mucho con el temperamento, con el carácter, con la personalidad y con varias cosas que tienen que ver con cómo es uno mismo en el momento en el que está tratando con otra persona. Recordemos que el ser humano es un misterio, entonces no podemos hacer tampoco una lista de características de personas con las que me va a ir bien y me va a ir mal. No es tan estático, pero sí es bueno saber que hay gente con la que nos va a costar más relacionarnos y no hagamos un drama. Dice, bueno, me cuesta más, me esforzaré más y ya. O sea, hay que tratar de llevarlo a un nivel, digamos, viable, a un nivel sano, en la medida de nuestras posibilidades, sabiendo que las relaciones son de a dos. Yo puedo buscar esforzarme y tener una buena relación con el otro y el otro de repente no. Y ya, o sea, simplemente decir, bueno, por lo menos mi parte está bien hecha y me esforcé. Me preguntan también, sería la última pregunta, cómo si somos cristianos pensamos que todo depende de nosotros y no de la gracia de Dios o de la fuerza de Dios para ayudarnos a nuestra conversión. Y yo les digo, de verdad, Dios es quien nos convierte, no nosotros. Es la gracia de Dios que actúa en nosotros. De lo que se trata cuando hablamos de inteligencia emocional es de conocernos cómo nos ha hecho Dios. Es decir, qué características me ha dado Dios. ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? Pensemos siempre en la parábola de los talentos. Es decir, Dios no me ha dado 1, 2 o 3 dones o talentos o cualidades para que yo las entierre, sino para que las use. A eso apunto yo cuando hablo de inteligencia emocional. Es decir, conoce tus emociones y úsalas correctamente para tu propio bien y el de los demás. No las entierres, no esperes que Dios sea el único que las potencia y que de alguna manera logra cosas grandes en ti. Claro que sí, pero tiene que haber colaboración, ¿no? Acuérdate que Dios respeta siempre nuestra libertad. Entonces se trata de que libremente hagas un autoanálisis y libremente dejes que Dios actúe en tu vida. Pon tu vida en las manos de Dios. Pon todo en las manos de Dios. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Pon tus emociones en las manos de Dios. Pon tu relación con tu esposo, con tu hermana, con tus hijos en las manos de Dios. ¿Y a ti qué te toca? Usar las características que Dios te ha dado, usar la personalidad, el carácter, el temperamento, todo lo que tú ya tienes para hacer que estas relaciones se den de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos en las siguientes conferencias que tengamos como Café Turín. Y bueno, cualquier cosa pueden escribirle a Ana María, pueden escribirme directamente a mí, pueden entrar a mi blog y cualquier duda yo con mucho gusto se las resuelvo. Estamos aquí para ayudarlos. Muchísimas gracias.